a veces la gente le asusta algunas palabras que son técnicas, ¿sí? Teología, filosofía, hermenéutica, homilética, ética. Es como que la gente dice, me gustaría estudiar solamente la Biblia, hermano. Abrir la Biblia y, bueno, a mí me encanta, si hay una línea de materias que me gusta enseñar, son las materias bíblicas. Enseñar la Biblia, enseñar lo que se dice, enseñar Biblia. Pero tenemos también que aprender qué dice la Biblia sobre ciertos temas importantes en la vida humana. No solamente estudiar la Biblia en sí para conocer su contenido, sino la tarea nuestra es extraer de la Biblia los grandes principios, los grandes lineamientos para vivir cristianamente en el mundo. La ética tiene que ver con vida cristiana. A propósito, curiosamente, para que ustedes vean cómo las palabras van cambiando su significado, la palabra ética en un sentido pero más antiguo, la palabra ethos, se refería a un establo para caballos, para animales. Pero por la deformidad que tienen las palabras con el tiempo, llegó a significar las costumbres de una cultura, las costumbres de una persona, como lo vimos ahí en el texto. Las palabras cambian, ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, en su origen la palabra caballero se refería a una persona que andaba a caballo y que tenía un cierto comportamiento. Pero esa palabra ya no significa más eso, ¿no? Para nada. Claro, las palabras con el tiempo van evolucionando y el significado etimológico original se pierde. Entonces, por eso nos ayuda a ir a la etimología de la palabra. La etimología tiene que ver con la raíz de la palabra, ¿no? La raíz gramatical de la palabra. Y nos ayuda la etimología a veces, pero otras veces la etimología nos dice algo que la palabra no tiene nada que ver. Quizá para estudiar la evolución de la palabra nos puede servir. Bueno, yo decía que la ética básicamente nos da principios, ¿cierto?, valores para nuestra vida cristiana en el mundo. Entonces tiene que interesarnos. Yo solamente me gusta leer la Biblia, nada más. Hay personas que reaccionan así, dicen, yo no voy a un instituto bíblico porque me basta con leer la Biblia en mi casa, estudiarla y listo. ¿Conocen gente así? No, y está bien. Bueno, pero luego vive en un mundo donde los valores, los principios se están diluyendo y están desapareciendo. Y el creyente sigue viviendo en base a principios. Y el mundo le pregunta, oye, ¿por qué nada que ver eso que todos vamos para acá y tú vas para allá? Entonces, ya, ¿por qué te abstienes de eso? Ya, ¿por qué dices que no, que estás en contra del aborto? Bueno, porque mi familia siempre lo ha dicho así, no sé, mi religión enseña eso. ¿Ya? ¿Es respuesta a eso o no? No. ¿Por qué no? Porque cuando yo digo no, debiera ser mis principios y valores, que obviamente lo aprendí dentro de la iglesia. Ya, por ahí va la respuesta. Porque, primero, tenemos que fundamentarlo bíblicamente. Si Dios es el dador de la vida, yo como ser humano no puedo quitar. Ya, ahí está usted ya entrando en tierra derecha, correcto. La cuestión es, ¿por qué yo vivo una ética? ¿Por qué tengo esta ética? Porque la forma como yo vivo es mi ética, en base a valores. Entonces, la primera respuesta que yo daría es, bueno, yo tengo una ética, yo vivo en base a un conjunto de principios, de valores. Oye, pero ¿y de dónde sacas tu ética? Y ahí es cuando nosotros llegamos a la Biblia, si no sabe, yo creo en Dios. Y a lo mejor la otra persona dice, yo también creo en Dios. Ya.
Y vamos hilando más fino. Yo creo que Dios ha hablado y nos ha dado a conocer su voluntad y está en la Biblia. Y mi ética está fundamentada en la Biblia. Yo de la Biblia, de la palabra de Dios, es decir, Dios me indica el estilo de vida que a Él le agrada que vivamos. Entonces, ya estoy dando una razón de mi ética, diciendo, bueno, yo quiero ser consecuente con lo que creo, porque hoy día hay que llevarlo siempre a la gente al plano de la consecuencia. Las personas dicen que ellos creen en Dios. Muchos de los que no tienen valores o están en contra de los valores, tienen una postura antivalórica, curiosamente dicen ser creyentes en Dios, ya hasta se dicen cristianos. Entonces, en una conversación, usted tiene que llevarlos al plano de la consecuencia y decir, si creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios, creemos que Dios ha hablado, que Dios se ha dado a conocer y lo que Él dice es verdad, entonces lo lógico, lo consecuente es vivir de acuerdo al Dios en que creemos. Yo creo que Dios es así. Es bueno, es justo y Él quiere también que nosotros practiquemos. Entonces ahí estamos llevando la discusión a un plano, ¿cómo diríamos? A un plano con base para que la persona quede reflexionando. Diga, chuta, yo soy cristiano y yo digo que creo en Dios y estoy atropellando los principios de Dios, ¿me entiendes? El plano de la consecuencia, que es un plano bueno para discutir, el plano de la consecuencia. Entonces, como la ética nos tiene que interesar porque finalmente tiene que ver con mi vida cristiana, ¿no es cierto? Y sobre todo, mi vida cristiana en el mundo en que nos ha tocado vivir, un mundo muy complejo, un mundo que se mueve. Ese mundo en que vivimos nosotros es un mundo que se mueve en base a antivalores. Está en contra de estos principios, los está pisoteando, no los considera. Así que debo conocer, y por eso estudiamos ética, debo conocer los principios, los valores que mueven mis acciones. Mi vida cristiana es un conjunto de actitudes y de acciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que mueve mi vida cristiana? Y un motor fundamental es la ética. La ética me va diciendo qué tengo que hacer. O sea, qué tengo que aceptar y qué tengo que rechazar. El mundo en que vivimos es como, yo siempre uso esta ilustración, es como un mega supermercado lleno de ofertas. Ustedes saben que el comprador compulsivo que no tiene dominio propio se mete a un mall, se mete al Jumbo y empieza a ver ofertas. Y si tiene debilidad por las ofertas, lo compra todo. Es como el chiste de Coco Legrand que decía su señora, ¿no es cierto? Él le preguntó, ¿y por qué compraste? O fue él, creo, ¿y por qué compraste esa máquina de cortar pasto si vivimos en un departamento? Y no sé, pero está en oferta. Entonces, el mundo es así. El mundo nos está ofreciendo a cada paso, nos hace una oferta de cómo vivir, qué cosas practicar, o sea, qué cosas comprar. ¿Entiendes? Y nuestra actitud es saber qué cosas aceptar, o sea, qué cosas voy a comprar de este discurso mundano y qué cosas voy a rechazar. Uso también mucho esta ilustración para que veamos este tema ético, la importancia que tiene la ética. Supongamos que tú quieres hacer una torta. Ella va a hacer una torta. Tiene el dinero justo, pero justo y necesario para hacer la torta. Y se va al supermercado. No puede darse el lujo de comprar nada más porque tiene el dinero justo para la torta. Entonces se va al supermercado. Y de entrada empieza a encontrar las ofertas. Y una promotora dice, señora, llévese este producto que está con un 50% de descuento. Venía, chuta, que irresistible el descuento, la oferta. ¿Y qué producto es?
no sé, pues es un lubricante. No, la torta, no me sirve. Pero no me sirve. Y sigue más allá y le dice, mire, llévese este producto, estos detergentes que están con un 70% de descuento. Detergente y torta, no, mi objetivo es la torta. Así que voy a... Y así entonces, teniendo en mente su objetivo, que es la torta, va a ir aceptando productos y rechazando otros. Señora, llévese estos polvos para hornear. ¿Sirven para la torta? No. Ya, entonces, al canastillo. Señora, esta crema, sí, lleva crema. Esta fruta, sí, lleva fruta. Y comienzo a aceptar y a rechazar. No, ese producto no me sirve para la torta. Pero señora, es que yo tengo un objetivo fundamental al entrar al supermercado, que es hacer una torta. Ahora, el cristiano, ¿dónde está la analogía de esta ilustración con la vida del cristiano? Tu objetivo no tiene que separar de tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo que tienes como base? Y para nosotros el cristiano, nuestro objetivo es la ética cristiana, o sea, ahí está basada en la palabra. O sea, la ética no es el objetivo, pero sí la vida cristiana, hacer la voluntad de Dios. Y ahí la ética me indica cuáles son los valores. O sea, cuando yo salgo al supermercado de la vida, tengo que tener muy claro qué soy, qué es lo que debo hacer en el mundo, y eso me lo indica la ética, que está basada en la palabra de Dios. La ética me enseña cuáles son los valores de Dios. Entonces, el mundo te dice que no tiene nada, llévate, practica esto, haz esto, no tiene nada de malo, sí, pero no me ayuda en mi objetivo, que es crecer conforme a la imagen de Cristo. Así que yo digo, no, eso... El apóstol Pablo decía esta frase: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Es eso. En el supermercado de las ofertas hay muchas cosas que no son malas, que son moralmente neutras, no me afectan en nada, pero no me edifican, no me ayudan. Y Pablo decía, no todo edifica. Así que la ética es como que es una guía para que yo vaya en el gran supermercado de la vida diciendo sí o diciendo no, discerniendo qué aprobar o qué rechazar. ¿Saben cuál es el criterio? Dice Pablo que nosotros debemos aprobar lo mejor, no lo que no es tan malo o no es tan bueno, sino lo mejor. Cito el texto en su carta a los Filipenses. ¿Sabes que los Biblia, no? Sí. Capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Y alguien que me ayude a leerlos mientras busco un vaso de agua. Permiso. Ya, Kevin. Sí, hermano, léelo por favor. 1:9. 9, 10 y 11. Escuchen. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ya. ¿Qué es lo que él pide en su oración? Que no solamente tengan amor a Dios, fe en Dios, sino que sean llenos de ciencia y de conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces dice, podrán aprobar lo mejor y rechazar lo malo. Lo malo, lo pecaminoso, es lo que es contrario al carácter de Dios, ¿me entiendes? ¿Sí? Lo dijimos en la clase pasada. Entonces, la ética me va diciendo que es como un marcador de sendero. Y dice, no te desvíes de acá porque ya está el pantano, las arenas movedizas y te vas a morir. Entonces, la Biblia es la base de la ética.
la ética no es aparte de la Biblia, ¿no? Nuestra ética es cristiana, es bíblica. Extraemos de la palabra de Dios, lo dijimos, nuestros principios de vida. Y la ética no va diciendo, ojo, no, eso que está ahí, esa oferta que dice el mundo, el supermercado del mundo, es antivalórica. Está en contra, o sea, Dios no aprueba eso. Y mi deseo, mi norte, mi objetivo en la vida, ¿cuál es? ¿Hacer la voluntad de Dios o no? ¿Les preocupa a ustedes hacer la voluntad de Dios? Sí. A mí también. Ahora que no seamos 100% consecuentes, que tengamos debilidades, está bien. Pero nuestra preocupación diaria es hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios. Y la ética en eso nos ayuda. Nos dice, nos da el fundamento de nuestras acciones. Nos da el fundamento bíblico de nuestros valores. ¿Por qué nosotros practicamos la santidad? La ética nos lleva a la Biblia y nos dice que Dios dice ser santo porque yo soy santo. Dios es justo, por lo tanto me interesa sobremanera la justicia en mi diario vivir. ¿Entiendes? Entonces la ética me va a marcar, es como un marcador de sendero. Así que tiene que interesar. Ya. Esto es como un preámbulo muy general, como una reflexión. ¿Firmaron todos? Ah, ya. Bueno, hay que ir firmando en la, como decía, primera clase. Algunos firmaron todo. Que cada profesor dirigente hay que firme, la primera clase es la mía, la segunda clase del profesor de Serra, y así, claro, ya. Y algunos lo firmaron. Estamos utilizando 4 hojitas por mientras que las terminamos, donde estamos estudiando el fundamento bíblico y teológico de la ética. Algunos alumnos quedaron sin esta hojita, ¿no es cierto? ¿A quién más le falta? ¿Esta? Sí, los que estuvieron la clase pasada. Primero voy a asegurarme los que ven deuda. Igual que ven deuda. Prefiero los que estuvieron la clase pasada y les quedé debiendo este material. Ya. ¿Nadie más? ¿Todos tienen? Ya. Ya, no, es que si me sobran, ya. Ya, ahora sí. A alguien les falta, ahora sí tienen todo, ¿cierto? Esta hojita. Me dice el profesor Álvarez que abajo trajo más de esto, que lo vamos a estudiar después. A lo mejor alcanzamos a ver algo ahorita. Muy bien. Estábamos viendo las bases doctrinales de la ética cristiana. Aquí entramos en un terreno de teología. ¿Quién sabe lo que es la teología? ¿Quién me da una definición? ¿Qué entiende usted por teología? No le pido una definición académica, pero lo que usted entiende. El estudio de Dios. Es el estudio de Dios, y por lo tanto, por extensión, estudiamos las grandes doctrinas, las grandes verdades de Dios reveladas en. Por eso nuestra teología es bíblica. No perdemos tiempo con disquisiciones filosóficas, como la teodicea, sino que nuestra teología es bíblica. Nos interesa lo que la Biblia dice acerca de Dios, de la voluntad de Dios, del hombre, en fin, de todos estos grandes temas de la teología. Bueno, aquí entramos a algunos temas teológicos. Vimos qué es el hombre, por ejemplo, desde el punto de vista bíblico, la antropología bíblica. Y decíamos que una cosa muy fundamental, el hombre es creación de Dios, uno. ¿Sí?
está hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, tiene dignidad, merece respeto a la vida humana. Pero el hombre es una criatura caída, afectada por el pecado. Y sin embargo, a pesar de eso, el hombre es objeto de la redención, del amor de Dios, del amor redentivo, salvador de Dios. Esas son algunas cosas que hemos visto. La revelación. Aquí llevamos la revelación a la acción de Dios de darnos a conocer su voluntad y su propósito, y está aquí. Esta es la revelación. Esto contiene la revelación de Dios, las Sagradas Escrituras. El punto 6 dice la redención en Cristo. Este otro tema teológico lo vimos la clase pasada, y nos enseña que Dios, al hombre que ha caído, a la criatura caída, que está excluida de la gloria de Dios, que va camino a la destrucción, Dios decide rescatarlo, recuperarlo. Qué bueno que Dios recupera las cosas. Qué bueno que Dios no vive en el mundo moderno, porque hoy día todo es desechable. Vivimos en la cultura de lo desechable. ¿Algo que se va a perder? Yo viví todavía, y algunos aquí que vivimos la cultura antigua, donde todo se arreglaba, donde había un taller para cada cosa, desde cambiar la suela del zapato, ¿no es cierto?, hasta arreglar un cuchillo. La cultura antigua apostaba a la restauración de las cosas, ¿sí o no? Claro, podría ser eso. Está relacionado. Entonces, el mundo en que vivimos, no, todo es descartable. Es decir, es descartable hasta el cónyuge, imagínense. No. Se fundió, no me gusta y listo, se fue a la basura. Yo digo que Dios, qué bueno que Dios no está imbuido de ese espíritu. Dios apuesta a la restauración de las cosas. El hombre cayó, es decir, bueno, se fundió, ya sonó, es como una máquina echada a perder, el pecado lo dañó. Lo olvido de él y hago una nueva creación. Tenía poder para hacerlo. ¿Sí o no? Sí, fácil. Por supuesto. Pero no lo hizo. Decidió rescatar. Entonces ahí está el tema de la redención. La redención es rescatar algo, recuperarlo pagando un precio. El vocablo redimir significa rescatar algo pagando un precio. Entonces la redención es eso, el acto salvador de Dios que decide rescatar al hombre perdido, restaurarlo, y aunque ha perdido mucho de la imagen de Dios, someterlo a un proceso de restauración muy fino. Y el gran restaurador, ¿quién es, dijimos? Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Es el gran restaurador. Ya. La redención. Luego, otra verdad teológica de nuestra ética, parece que esto no lo hemos visto, Cristo como modelo. Ahí quedamos. Muy bien. El hermano Jacob fue el que leemos ahí. El punto 7. Cristo como modelo. El Dios hombre vivió una vida impecable, que tenía continuidad con la voluntad de Dios. Versículo de Mateo 27:18. La vida humana de Jesús es nuestro más alto modelo de vida, el cual debemos imitar. Pedro 2:21-22. El cristianismo proclama que la vida cristiana, su moral, su más altos ideales, que fue vivida por Jesús en este sentido. Por tanto, nos puede imitar de él su espíritu, su carácter, su estilo de vida, por supuesto, a Dios. Ya. La imitación de Cristo es un tema en la vida cristiana, en el cristianismo. El modelo ideal de hombre, el ser humano, siempre va a ser Cristo. De hecho, una regla en la conducta cristiana siempre ha sido históricamente esta. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Sí o no? O mejor todavía, ¿qué querría Cristo que yo hiciera en esta situación? Porque a veces no podemos hacer todas las cosas que Cristo hacía. Hay cosas que tiene Él, como en la imitación de Cristo hay que
está bien, consideramos cómo Él perdonaba, cómo la misericordia, la compasión, pero hay cosas que no podemos imitar en Cristo, porque eran prerrogativas que Él tenía como Hijo de Dios, como Mesías, ¿entiendes? Por ejemplo, yo no voy a decir, imitando a Cristo, voy a entrar en las iglesias corrompidas con un látigo de cuerda y voy a empezar a chicotear ahí a los clérigos, a toda la iglesia, sacarlos y eliminar la corrupción de la iglesia, como lo hizo en el tiempo de Cristo. Yo no puedo hacer eso. Bueno, pero en general estudiamos la vida de Cristo y procuramos conocer su corazón. ¿Cómo actuaba Él frente a sus enemigos, por ejemplo? ¿Cómo actuaba frente a los necesitados, frente a las necesidades humanas? ¿Cómo se relacionaba con Dios y cómo se relacionaba con los hombres? Y cuando estudiamos las epístolas y todo el resto del Nuevo Testamento, ¿qué nos interesa? Nos interesa qué dice Cristo que hagamos. Porque eso de imitar lo que Él hizo es un poco limitado. Más completo es decir, voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar el Nuevo Testamento, para saber qué es lo que le agrada a Él, qué quiere el Señor que yo haga. Como dijo el enfermo, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, el modelo de Cristo, alguien dirá, pero no me sirve, porque Él es el Hijo de Dios. Mucha gente dice, no, ¿para qué imitar a Cristo si Él es el Hijo de Dios? Y se distancian de la imagen de Cristo, de su vida, y pierden interés. ¿Qué le dirían ustedes? Yo diría, ¿Qué dirías, Hernán? yo creo que Jesús cumplió toda la ley siendo hombre. Entonces, porque en las conversaciones que vemos muchas veces atribuyen de que Jesús la tuvo fácil, por así decirlo. Ya. No es así. De hecho, lo que se dice así de todas formas históricamente es que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. O sea, todas las cosas que vivió en su vida las vivió como un hombre tal como nosotros. Él fue tentado, él sufrió, tuvo que vivir nuestras mismas luchas, solamente que él nunca pecó. Entonces, lo que nosotros estudiamos acerca de Jesús es su doble naturaleza. Su naturaleza divina, Él es Dios, pero también nos interesa que Él es hombre. Fue hombre en su encarnación. Él tuvo una verdadera naturaleza humana. Entonces, no es que era, bueno, la gente dice, no, esto era Dios, es obvio. Pero nos olvidamos que Él también era hombre. La diferencia, dice, es que sufrió la tentación, pero nunca pecó. ¿Sí, hermano? Sí, que eso viene como una pregunta igual, no sé si la cosa, que tiene en relación con que muchos reformadores decían que lo eterno no puede ser contenido en aquello que no es eterno, en relación a lo divino con lo humano. Pero eso tiene, yo lo pregunto porque había partes, por ejemplo, en que se relata en el Evangelio, donde no siempre Jesús quizás tenía todas las condiciones divinas, digamos, por ejemplo, en cosas como que Él no sabía. Por ejemplo, hay declaraciones que le dice a sus discípulos que solamente el Padre conoce estas cosas, pero uno como que asume que las dos son inmediatas. No sé si me entienden. Los reformadores no dijeron eso, son los filósofos. Claro. O sea, Los filósofos han dicho que Dios, si Dios es eterno, inmutable, infinito, no puede contenerse en el hombre Jesús de Nazaret que está ahí. Eso es una cuestión de filosofía. Pero la Biblia dice, no me interesa qué dice la Biblia. Colosenses 2:9, búsquenlo. ¿Qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es clara por eso y por muchos otros textos que en Jesucristo era plenamente Dios, era plenamente hombre, completamente hombre, pero a la vez sin perder su divinidad. Ahora, las supuestas limitaciones que hay en Él son Él se sometió voluntariamente a ciertas limitaciones, es decir, por ejemplo, Él no podía
su gloria, por ejemplo, se limitó a su gloria, porque si lo hubiese expresado, si hubiese mostrado con toda la gloria de Dios, nadie habría quedado en pie, porque nadie que vea a Jehová vivirá. Sin embargo, hubo momentos en que mostró igual esa gloria, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, donde él muestra un poco esa gloria, y ellos quedan, pero así, con la boca abierta. Entonces, él durante su ministerio mostró pequeños atismos de su divinidad. Por ejemplo, dice que él conocía todas las cosas, no tenía necesidad que le dijeran lo que había, porque él conocía el corazón de los hombres. Eso es omnisciencia. Sin embargo, él también habla como hombre. Y como hombre, cuando los discípulos están preguntando, él dice, yo como hombre, ¿no es cierto? Esto y lo atribuyo a Dios. Solo Dios es bueno. Cuando le dice maestro bueno, algunos dicen, Jesús reconoce que él no es bueno. Ojo con la sutileza de la gente, ¿no? Eso lo dice generalmente la gente. Jesús reconoce que él no es bueno porque cuando le dicen maestro bueno, ¿se acuerdan el fariseo que vino? Maestro bueno, y le digo, ¿por qué le llaman bueno? Solo Dios es bueno. Ojo, estaba diciendo que él no era bueno, que era malo, que era imperfecto. Tengamos cuidado con eso. Él está hablando, está corrigiendo a una persona que esa persona está llamando a un profeta porque él no creía que Jesucristo era Dios. Sencillamente ve que es un profeta, que es un rabí, y a un rabí le está diciendo maestro bueno. Entonces dice, ojo, no le digas a los hombres buenos, porque solo Dios es bueno. No está diciendo yo, el Hijo de Dios, no soy bueno. ¿Me entienden la explicación? Él está corrigiendo la liviandad con la cual a los hombres los está llamando bueno. Entonces, vamos al punto. Sí, Jesucristo en su humanidad, la persona de Jesucristo, corporalmente en él habitaba, dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad. Así que este texto, no lo pierdan de vista, es muy decidor al respecto. Volvamos a lo que estaba diciendo. La gente a veces se desalienta de decir, no, yo imitar a Jesús, no, él era el Hijo de Dios. Pero él también estaba en la carne y se autolimita. Por ejemplo, hasta el punto de sentir necesidades humanas. Él muestra emociones humanas. Muestra necesidades físicas como hambre, sed, cansancio. Emociones como tristeza. Llora incluso. Afectos humanos. Él ama personas como discípulo, como el discípulo amado, como Lázaro y su familia, en fin. Entonces nos muestra a un Jesús realmente humano. Entonces sí es posible la imitación. Por otro factor más, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien cada día nos va guiando en este tema de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pasar entonces al siguiente tema que está relacionado. Imitamos a Cristo como modelo. A propósito, lo último. ¿Qué tenemos que imitar de Cristo? Y ahí lo dice la última línea. ¿Qué cosa? Su espíritu. El espíritu que había en él. A propósito del espíritu, es como lo más hondo de su corazón, por así decirlo. Imitar el corazón de Cristo. A propósito de esto de imitar su espíritu, se recuerdan ese episodio donde dos de los discípulos, dos hermanos consanguíneos, Juan y Jacobo, tuvieron una reacción bien especial. Iban cruzando por tierra de Samaria, y saben que los samaritanos y los judíos se odiaban, se aborrecían, se menospreciaban. Y en una aldea no quisieron recibir a Jesús. No queremos un judío, un profeta judío, no, para nada. Y Santiago con Juan, pero se molestaron tremendamente. Se enojaron. ¿Qué se creen estos samaritanos rechazar a nuestro maestro? Entonces, ¿vale? ¿Por qué están enojados? Y el Señor le dice, ¿quieres que imitemos a Elías?
Y cuando venían los soldados a capturarlo, él invocó, hizo descender fuego del cielo, los consumió. Hagámoslo, Señor, hagámoslo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. En todo caso, no coinciden con el espíritu mío, con mi corazón. Yo no he venido a destruir a mis enemigos, sino a salvarlos. Entonces, el espíritu de Cristo también dice que tenemos que imitarlo. El corazón de Cristo, la actitud que tenía Cristo incluso hacia sus más enconados enemigos. Su espíritu, su carácter, su temperamento, su estilo de vida. Son las cosas que nosotros siempre miramos para procurar, aunque sea en pequeño grado, imitarlas. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Más o menos. Es como que quieren un poco. ¿Sí? Entonces la imitación no es como Jesús vestía, como las cosas que andaba haciendo, ¿no es cierto? Si andaba con sandalias, con una túnica, si se dejaba la barba o no, si andaba con el pelo largo o no. No son aspectos físicos, su carácter, su estilo de vida, el corazón de Cristo. Que no nos reprenda Cristo a nosotros diciendo, yo no sé de qué espíritu son ustedes. A lo mejor ustedes son discípulos de Osama Bin Laden, pero no mío. Mío no. Mío no. Porque no tiene el espíritu mío. Entonces el discípulo procura imitar el carácter de su maestro. Procura imitar el espíritu, el corazón del maestro. Si le decimos maestro, y a cada rato hacemos cosas contrarias a las que hacía el maestro, él va a decir, oh, no sé qué espíritu, yo no sé quién es tu maestro, yo no soy el maestro. Jesús dijo una frase en Juan 14. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para los otros. Entonces eso, el amor era característica de él. En la medida en que ellos practicaban el amor, la gente los iba a asociar a... Porque dice la Biblia que en los tiempos de Jesús, la gente dice, los reconocía al escucharlos hablar y actuar, los reconocían que habían estado con Jesús. Qué linda esa frase. Los reconocían. A tal punto que en Antioquía, por primera vez, la gente no sabía nada de esta nueva religión. Ni idea tenían de lo que había pasado en Jerusalén. Y sin embargo, ellos tanto vivir y practicar y predicar a Cristo, los llamaron cristianos, o sea, por así decirlo, los rayados de Jesús. No, estos son pequeños cristitos, estos son... ¿Por qué? Por causa de Cristo. Ahora lo llaman fanático. Sí, pero a veces a lo mejor fanático de no sé qué cosa, sí, no necesariamente de Cristo. Muy bien. Pasemos a la octava doctrina que tiene importancia para la ética, que es la santificación. Antes de leer, ¿qué entiende la gente, el común de los cristianos, acerca de la santificación? Y tiene una idea como medio distorsionada. Por ejemplo, una vez pregunté a una persona, a ver, ¿qué entiendes tú por la santificación? Me dice, eso, que uno tiene que andar diciendo no a esto, no a este otro, es un montón de cosas que no tenemos que hacer. Su idea es bien peregrina, ¿no? La gente se guía por los aspectos negativos de la santificación. Es verdad que en el proceso de santificación Dios nos indica cosas que son nocivas, contrarias a nuestros principios, contrarias al carácter de Dios, y dice, no, evita esas cosas porque son contrarias a mi corazón, son contrarias a mi carácter. Sí, es cierto. Y por eso la santificación tiene también, nos enseña a abstenernos de muchas cosas. Pero ese es el aspecto negativo de la santificación, pero en sentido positivo nos está impulsando a vivir la vida de Cristo y a reproducir en nosotros el carácter de Cristo. Vamos a ver esto en esta definición. Hermana, ¿cómo te llamas? Viviendo que estoy... Hasta difónica. Mónica, ¿puede ver? ¿Cuál? ¿A dónde dice la santificación? La 8. Sí. La santificación como obra restauradora. La principal obra del Espíritu Santo es la santificación, entendiéndose esta como a. La aplicación de la redención lograda por Cristo
con miras a la plena restauración de la humanidad caída. B. La recuperación de la perdida imagen divina del hombre, teniendo como modelo o arquetipo a Cristo, quien es la verdadera imagen de Dios, a cuya imagen estamos siendo conformados. Analice las siguientes citas bíblicas. Ya, después vamos a ver la cita. Entonces, sí. Así mejor termínela. Falta la... Sí. Este proceso avanza ahora, pero su consumación es escatológica, es decir, se completará en el segundo venimiento de Jesucristo, mediante la resurrección y la glorificación de Cristo. Ya, ahí. Aquí hay los dos aspectos de la santificación A y B. Me huele ya a pregunta por la prueba. ¿Cuáles son los dos aspectos de la santificación? Mírenlo, miren su conjunto. Primero, consiste en aplicar la obra de redención, teniendo como fin restaurar a la humanidad caída. Este lápiz estaba... ¿Quién se le ocurre dejar esto? Lo tomé de aquí. Este lápiz es un lápiz permanente. Por favor, que ningún profesor lo tome. Alguien tiene alcohol o colonia, lo invito en el recreo, por favor. Un pañuelo desechable. Si anda trayendo a alguien, las damas siempre tienen alguna losa. Cuando niño plumón. A ver. Vamos a procurar borrar para que el otro profesor no nos critique, ¿cierto? Bien. ¿Qué logramos hacer? Ahí está. Bien por León. Se nota que tiene experiencia en equivocarse con los plumones. Ella es profesora, así que se equivoca con los plumones. Ya. Y para que no dijimos rayado. Ahí sí. Ya, bien, bravo por mí. Entonces decíamos que la santificación implica dos cosas. Primero, un proceso de recuperación. ¿De qué cosa? De la humanidad, ¿cierto? Del hombre caído. ¿Cierto? Recuperación del hombre. Hombre no estoy diciendo varón, estoy diciendo ser humano. Recuperación de la humanidad caída. Cuando vimos la doctrina del pecado, dijimos que el hombre que había sido creado a imagen de Dios pecó. ¿Y qué pasó? Se separó de Dios, se corrompió. Y comenzó un proceso degenerativo, porque el pecado es un proceso degenerativo. Es una dinámica espiritual, degenerativa, corruptora. Que en la medida en que tú te dejas llevar y practicas el pecado y sigues practicándolo, tú vas corrompiéndote más y más. Es como un deslizadero. En la medida en que tú no luchas por agarrarte de algún lado y tratar de salir del deslizadero, te vas a ir. Y a cada rato agarras más vuelo. Es como un tobogán gigante que finalmente te hunde en el cieno, en el barro. Entonces, el proceso, la santificación es la obra, dijimos, del Espíritu Santo, por supuesto, el gran agente de la restauración, de la santificación, y tiene como meta recuperar al hombre caído, recuperar la perdida imagen o dañada imagen que se ve en el hombre. Y ahí pasamos al segundo aspecto. ¿Cuál es? El B, ¿cómo dice la letra? ¿Sí? ¿El qué? El tema de la imagen. La imagen se perdió totalmente del hombre.
pero está desdibujada, desfigurada. Y hay que recuperar. ¿Se acuerdan de la ilustración del restaurador de retratos que le di? Bueno, no sé cómo había sido el año pasado. Imaginemos una familia que allí sobre la chimenea del salón hay un gran retrato, una pintura muy antigua de un antepasado de ellos. Era clásico en las familias aristocráticas de cierto nivel social y económico. Pero ese cuadro ya tiene como 90 años y los elementos hacen su obra. El polvo, el moho, la humedad. Usted sabe lo que producen estas obras pictóricas. De tal manera que ellos miran siempre, dicen, ¿quién de nosotros se parecerá al antepasado? Pero no, es que los rasgos están bastante borrados. Se ve la cara, pero nos interesaría saber cómo era nuestro antepasado para saber quién de nosotros se parece más a él. ¿Entienden? Y esa familia tenía esa ansiedad. Hasta que le dan el dato de un pintor, restaurador de cuadros. Es un restaurador, experto. Bueno, lo traen y le dicen, queremos maestro que nos restaure esta imagen, especialmente nos interesa el rostro. Y el pintor dice, muy bien, pero necesito una foto donde se vea el rostro del caballero. Y considerando la foto, ojalá sea una foto, la pueden ampliar. Sí, dice, tenemos una foto pequeña, de ella, amplíenmela. Y me la trae. Le traen la foto, él la coloca allí en un pedestal, ¿no es cierto? Y comienza su obra restauradora de los rasgos, las cejas, los ojos, la mirada, la boca, la comisura de los labios, mirando ¿qué cosa? Mirando el modelo original, que es la foto que tienen de ese antepasado. Y de esta manera termina su obra. Y ya una vez que restaura, aparece por primera vez el rostro claro, con sus facciones bien delineadas, de este antepasado ilustre de la familia. Y ahí toda la familia puede decir, se parece a mí, se parece a ti, y todo lo demás. ¿Entienden la analogía? ¿A quién representa el personaje cuyo rostro no se nota mucho? Nosotros. Los elementos habían hecho su daño, el moho, el polvo, la humedad, pero en nosotros, ¿qué elementos han hecho su obra degenerativa? ¿Él? ¿Quién ha hecho la obra degenerativa? El pecado. El pecado fue desdibujando nuestra imagen, fue desdibujando la imagen de Dios en nosotros. A tal punto de que así como ese retrato, sí podemos distinguir la imagen original, pero no muchos rasgos. Es decir, mirando con paciencia al ser humano y lo más hondo que tiene, de repente encontramos muchos rasgos de bondad, de nociones de justicia, cosas que eran propias de Dios y que Dios imprimió en él al crearlo a su imagen. Porque el hombre original, el Adán original, antes de pecar, reflejaba plenamente a Dios. Era una imagen, era una copia exacta de lo que era Dios. No era igual que Dios, porque Dios es infinito, pero era una copia exacta de Dios. O sea, la copia de lo buena. Y se notaba plenamente la santidad, la bondad, la justicia, el amor y todo lo que es Dios. Pero después que cayó el pecado, eso se fue desfigurando. Y el ser humano hasta el día de hoy refleja tanto a Dios, pero también refleja lo que el pecado ha hecho en él. Refleja el bien, pero también el mal. Y en muchos aspectos no se parece a su Padre Celestial, sino que se parece a su Padre, el diablo. ¿Se acuerdan cuando los judíos a Jesús les dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham y somos hijos de Dios? Y dicen, no, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque
la voluntad de vuestro Padre que deja hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes quieren matarme a mí. O sea, ustedes tienen actitudes de homicida y esas actitudes no están ni en Abraham ni en Dios. Así que ustedes en eso están reflejando que son hijos del diablo. ¡Uy, qué fuerte! Si nos dicen eso a nosotros o a una persona en nuestros días, nos pega. Entonces, la obra de restauración. Ahora, sigamos con la analogía de este cuento. ¿A quién representa el pintor, retratista, restaurador de cuadros? El Espíritu Santo. Él es el restaurador especialista. Y sigamos con otro elemento de la analogía. La foto ampliada en base a la cual el retratista fue reconstruyendo la imagen. ¿Quién es la foto ahí que muestra claramente las facciones originales del cuadro? Cristo. Él es el modelo. Entonces el Espíritu Santo ha iniciado su obra restauradora como un gran escultor, como un gran pintor, teniendo no cualquier modelo que se le ocurra en la cabeza. O sea, ya esta persona no voy a ser parecido a Lucifer. No, él tiene este otro lo voy a tomar como modelo, no sé, a un artista modelo. No, él dice que tengo un solo modelo, Jesucristo. Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí o no? Cristo refleja plenamente la imagen de Dios. Lo dice la Biblia. ¿No te dice que, entre otros textos, que Él es la imagen perfecta de Dios? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A ver, estudiantes bíblicos, leen la Biblia, ¿no? ¿Qué texto? Ya, Pablo dice. En donde Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No, se perdió. Colosenses 1:15. Anótenlo. Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, el Espíritu Santo está haciendo un proceso de recuperar esa imagen teniendo como modelo o arquetipo a Jesucristo. Qué lindo es que nos están reconstruyendo, hermano. Ese es el proceso de la santificación. Es un proceso maravilloso. Hay gente que dice, no me gusta la doctrina de la santificación, porque es una lista de prohibiciones. Si cuando el pastor dice, voy a predicar sobre la santidad, entonces, ya se preparan todos para escuchar una lista de prohibiciones. Y que esto es pecado, que te vas al infierno por esto otro, y por esto, y por esto, y por esto. No quiero saber nada de la santificación, dice alguno. Quizás tenga mucho que ver con la responsabilidad como los predicadores predicamos los temas bíblicos. Y no buscamos el sentido profundo que tiene. La santificación es una doctrina maravillosa, hermano. Es el gran proceso de crecimiento, de desarrollo que va teniendo el cristiano guiado por el Espíritu Santo y quien lo va reconstruyendo paso a paso conforme a la imagen de Dios. Es maravilloso eso. Es un proceso ascendente que no terminará en esta vida, sino que lo vimos ahí cuando concluirá. Eso tiene una consumación escatológica. ¿Qué significa eso? La escatología tiene que ver con las últimas cosas, con el fin del mundo, con el advenimiento de Cristo en gloria y majestad. Ahí seremos como realmente debemos ser. Vamos a ver estas citas. Génesis 1:27, una cita muy conocida. Dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios. Significa nos hizo parecidos a Él, no iguales. Ojo. ¿Fuimos hechos iguales a Dios? No, pero muy parecidos a Dios físicamente, con las mismas orejas, así. Con los mismos ojos de Dios. Perdón, una pregunta en ese versículo. ¿Estamos hablando que Él nos hizo físicamente iguales o estamos hablando del interior? Vamos a aclarar eso en un principio para ir claro. ¿Estamos siendo semejantes a Dios en lo físico? ¿Por qué razón? Más fuerte. Yo
Dios tiene cuerpo. No. ¿Dónde dice la Biblia que un espíritu no tiene carne, ni hueso, ni cuerpo? ¿O no dice la Biblia nada de eso? Sí, claro. ¿Tampoco? Urge nomás te recuerdo. Chicotea las neuronas. A ver, vamos a hacer la cosa. Primera de Corintios también habla. Tengo dudas. Bueno, hay un texto bien claro, bien sencillo. Primero, empecemos por el comienzo. ¿Dónde dice la Biblia, dónde indica la naturaleza de Dios diciendo claramente que Dios es espíritu? Empecemos por ahí. ¿Dónde queda eso? ¿Queda en la Biblia, parece? No. Bueno, yo me acuerdo que... La historia se acuerda, Luis. Ya. Sí, Correcto, está bien, Luis. nombró la clase anterior. Habló de eso. Ya, entonces, en San Juan 4:24 dice claramente que Dios es espíritu. Dios es espíritu, así tajantemente. Y Jesús nos dice que un espíritu no tiene cuerpo, carne, hueso, ni sangre, ni nada de eso. ¿Dónde lo dice? En Lucas, capítulo 24, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Cuando el Cristo resucitado se aparece a los discípulos, dice, no puede ser, no, es un fantasma, es una visión, es un espíritu. No, estamos viendo un espíritu, no, Jesús no resucitó. Miren los discípulos que tenían Jesús la caridad, les decía. Bueno, nosotros somos mejores en todo caso. Sí, pero ahí se le apareció un cuerpo. Sí, pero yo decía, no, es un espíritu. Y en el versículo 39, ¿qué le dice Jesús? Alguien me lo lee. Lucas 24, 32. Cuando ellos piensan que ven un fantasma, Jesús se acerca a ellos y ¿qué les dice? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y veed, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ya, ahí está la declaración. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces Dios no es espíritu, Dios no tiene carne ni huesos. ¿Estamos de acuerdo? No tiene cuerpo, no hay miembros corporales en Dios. ¿Ustedes tomaron teología ya? No, los más antiguos. Teníamos un ramo de teología bíblica donde se habla del ser de Dios, que Dios es espíritu. Bueno, es bien que están contestando, pero así, pero al calle, ¿sí o no? Ya es. Bueno, una de las cosas fundamentales que enseña la teología es el ser de Dios. Su ser es espiritual. Por lo tanto, fuimos hechos a imagen de Dios, parecidos a Dios, no en lo corporal, porque Dios no tiene cuerpo. No en lo físico, sino en lo espiritual, en lo moral. La imagen de Dios es espiritual y moral. Moralmente y espiritualmente fuimos hechos semejantes a Él. Compartimos, Dios nos imprimió a ese hombre que era un ser físico y a la vez un ser espiritual, Dios le compartió de su naturaleza. Le hizo partícipe de muchos de sus atributos. Bondad, justicia, santidad, misericordia, amor. Todos esos atributos maravillosos de Dios, esas perfecciones las compartió en un grado menor, porque no puede Dios infinitamente compartir al hombre finito una bondad infinita, una misericordia perfecta, perfectísima como la de Él, pero en un cierto grado se las compartió y el hombre original reflejaba mucho de lo que era Dios. Entonces ahí actuó el pecado y dijimos que el pecado es una dinámica corruptora, degenerativa, es una dinámica espiritual que va degenerando al hombre, y en la medida en que el hombre no lucha ni se aparta del pecado, va siendo más y más esclavo, y va el proceso degenerativo en lo moral y en lo espiritual va en forma ascendente, o mejor dicho, descendente. Muy bien, entonces la santificación es la aplicación de la obra de redención con la mira de restaurar, salvar al hombre caído y recuperar la perdida imagen, y el proceso es irlo haciendo más y más parecido a Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas ahí. A propósito, antes que avancemos, preguntas. No quiero que vayan quedando vacíos ni dudas. Hermano. Eso que usted menciona destruye, bueno, yo sé que dentro del lineamiento las bases siempre van a estar sólidas la palabra del Señor. Fuera de eso, ¿cierto? Cuando uno se encuentra con otro tipo, una religión por ahí, ¿cierto? Que en este caso tengo
entendido bien que es testigo de Jehová, ¿cierto? Apelan en la mayoría de su creencia de que Dios es un espectro divino, ¿cierto? Y no le ha hecho muy bien esta divinidad dual, que fue hombre y fue Dios, en una sola persona. Esto lo derrumba y lo destruye, pero totalmente, o sea... Claro. Pero el no entender eso, bueno, y si nos tocara a nosotros poder no hacer apologética frente a ellos, sino que poder explicarle de alguna manera, y el Señor quiera también que nosotros que podamos enseñarle, estos son bases fundamentales para poder entender muchos principios que de repente uno, como usted decía al principio de la clase, uno de repente se dedica a leer la Biblia, pero no entiende nada ni procesa de forma estructurada las cosas o las verdades que aparecen en la Biblia. Entonces, bueno, nosotros, yo me sumo a ese grupo de personas que leía la Biblia hasta este momento, uno va abriendo la mente, ¿cierto? De que uno leía por leer más, y aplicaba ciertos versículos que se dan por ellos, por entendido, ¿cierto? Le faltaba un estudio sistemático de la Biblia, ordenado, organizado, como lo hace la teología sistemática. Uno se da cuenta ahora en este momento que esto va mucho más allá de lo que uno cree que a simple vista capta. Sí, sin duda. Y lo que dice él es muy... ¿Cómo te llamas, hermano? Cristian. Cristian. Lo que dice Cristian es muy cierto. A medida que nosotros estudiamos esto, vamos viendo qué iglesias o qué religiones, ¿no es cierto?, aún diciéndose cristianas, se apartan diametralmente de la fe cristiana. Yo respeto a todas las religiones, nunca hablo en términos despreciativos contra las religiones, pero tenemos una verdad que proclamar y no va a coincidir con el resto de las religiones. Por ejemplo, la corporalidad de Dios es asumida por la Iglesia mormona. Ellos enseñan que efectivamente Dios tiene un cuerpo. Dios cree en un Dios corporal. Nosotros versículos como estos, como Juan 4:24, comparado con Lucas 24:39, destruye eso, ¿entiendes? Como dice él. No es que andamos destruyendo las otras religiones, pero al proclamar la verdad, las otras verdades o se sostienen o caen. No porque nosotros queramos y seamos agresivos, sencillamente al proclamar, al poner en alto la luz, las tinieblas se disipan. Eso es un principio universal. Los testigos de Jehová, claro, ellos no creen que como decíamos delante, que Jesucristo era plenamente Dios y plenamente hombre, no creen en la deidad de Jesucristo. Versículos como Colosenses 2:9 lo interpretan de otra manera, su traducción arregla muchos de estos versículos. ¿Cómo decía Colosenses 2:9? No lo busques, ya lo citamos. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que sí estoy de acuerdo contigo, hermano, que no es el ánimo andar polemizando. Yo soy malo para polemizar con las otras religiones, pero sí mi deber es explicar qué es lo que creemos en la Biblia. Si las personas lo aceptan bien, si ellos empiezan una polémica interminable, yo me arresto mejor. No me gusta. ¿Por qué? Porque la polémica poco va a producir. Es mejor que la luz, a no ser que el Espíritu Santo los ilumine a través de la palabra, ellos van a seguir cegados. Jesús dice que las personas que rechazan a Cristo tienen puesto un velo, lo dice de los judíos. Y cada vez que leen la Biblia, la leen siempre igual, como a través del velo, porque ese velo no ha sido quitado hasta que el Espíritu Santo, eso lo dice su carta a los Corintios, 2 Corintios, hasta que el Espíritu Santo quita el velo y entonces pueden ver. Dice, hasta el día de hoy, dice Pablo, siguen interpretando igual sus escrituras. Las mismas escrituras que Pablo veía a Cristo ahí, ellos no ven a Cristo, porque hay un velo que está puesto delante de sus ojos. Y cuando el Espíritu Santo venga y quite ese velo, entonces podrán ver a Cristo en las escrituras. Si no, seguirán con el velo puesto como son los judíos hasta el día de hoy. Así que esa debe ser nuestra actitud hacia las otras religiones, no una actitud de superioridad diciendo yo tengo la verdad y tú eres un falso apóstol, falso profeta. Esa no es la actitud por la que nosotros debiéramos actuar según la ética. Debiéramos ver personas que necesitan la luz. Yo tengo la luz. Si por ejemplo alguien está perdido en la oscuridad del bosque y está suplicando socorro, alguien tiene la linterna, aquí no sé, estoy en un pantano
pantano, no sé si una víbora me va a morder, por favor, no sé dónde voy. Y tú tienes una luz, tú no te vas a acercar diciendo, oye, mira, pobre criatura ignorante, tú estás en tiniebla, yo tengo la luz, no, le dice, amigo, yo tengo la luz, mire, venga, aquí lo alumbro, ¿qué es mi luz? Él decide si se guía por mi luz o no. Pero yo no puedo ir así en términos condenatorios. ¿O así lo hacen ustedes? No. Me parece que sí. Veo por ahí unos rostros. Estaríamos pasando. Levanta una mano. Sí, Es verdad, como que, bueno, con todo esto de las redes sociales, como que no sé, Se como que evapora. incomoda o no, pero es que como que todo este movimiento más Se arman las evangélico, polémicas, Dios mío. sí, como que tomar tu fuerza de la juventud, sobre todo los universitarios, como que al final pasa a ser más un tema académico y se olvida que la apologética debiese ayudar a la evangelización y no a crear como discordia. Los cristianos, yo no digo nada de los inconversos, pero cuando los cristianos empiezan a actuar en las redes sociales, hermano, yo digo que es lejos del espíritu de Cristo. Es como que agarran un hacha y empiezan a denostar y a tirar barro contra su enemigo y eso no. Yo nunca opino, alguien me dijo, pero vosotros ustedes están dando opiniones fundamentales o no, porque es meterse en un pantano ahí donde puede salir ensuciado. Voy a hacer eso. Entonces, esa gente no está para iniciar un debate por nivel, ¿entiendes? No me gusta iniciar un debate por niveles bajos, sino que con gente que quiere saber la verdad, gente que es respetuosa, gente que no habla en términos demostrativos, sino que está receptiva a conocer cuál es tu verdad. Quiero escuchar tu verdad, quiero que me expliques tu doctrina. Y luego te voy a explicar yo, por ejemplo, si alguien me dice, ya yo soy testigo de Jehová y yo quiero explicarle, ya, a ver, explíqueme, me interesa saber qué opina usted acerca de Jesucristo, por ejemplo. Ya, yo no puedo decirle, bueno, las cosas que tú crees, eres un falso profeta, eres un mentiroso. No, ya estoy escuchando. Y luego yo le digo, ya, yo lo escuché a usted, ahora yo quiero que usted me escuche. Mire, esto es lo que yo creo de Jesucristo y le pongo las escrituras. Si él no está dispuesto a ese tipo de debate, mejor me despido de él, hasta luego, porque no le está interesando conocer la verdad. Si le leo la Biblia y el Espíritu Santo no abre sus ojos, no tiene mucho sentido ahí armar una discusión, un alegato, donde al final hasta se pierden las buenas relaciones humanas. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos enseña la ética, hasta cómo discutir, pues, hermano. La ética nos enseña hasta cómo tener una buena pelea, con reglas. Bien, nos quedan todavía algunos minutos, aprovechemos. Estamos viendo citas bíblicas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Léalo por favor, Mónica, bien fuerte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano porque anduvimos en él. No, para que andemos en él. Ya. ¿Qué cosa es entonces? ¿Cómo nos describe el versículo 10? Que somos hechura de él, fuimos creados a imagen, somos obra de Dios. Dios nos creó y las buenas obras tienen que ver con esa imagen, ¿no? El 4:13 y el 24. Seguimos en Efesios. Ya, pues si teniendo el texto ahí en Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya, Cristo es el hombre pleno, dice. En él habita toda la plenitud de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo vimos en Colosenses 1? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Dónde lo vimos eso? Por favor, traten de recordar. Colosenses 1:15. Cristo refleja plenamente toda la plenitud de Dios. ¿Sí o no? Y lo que leía Mirta dice que el propósito de Dios es que todos lleguemos a esa estatura, conforme al arquetipo o modelo que es Cristo. Pero dijimos que en esta vida eso lo vamos a lograr. No, yo ahí de que es oscuridad en la glorificación, luego de la resurrección, entonces seremos como Él es. Ahora no. Ya. Y el versículo 24. Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, la santidad o la santificación también se expresa como
vestirse y un desvestirse. Dice la Biblia, habla, ¿no es cierto?, hablando de la santificación, como un despojarse de un vestido y un vestirse. Despojados del viejo hombre, ¿conocen esa frase? Si son lectores de la Biblia la conocen. Despojados del viejo hombre, el cual está viciado, lleno de deseos engañosos totalmente contrarios a Dios. ¿Lo dice la Biblia? Bueno, eso lo encuentran en Colosenses capítulo 3, en Efesios 4 y muchas citas más. 4:22. Léalo ahorita. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso está en Efesios 4:22, ¿cierto? 23. Y luego habla, lea de nuevo el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya. Hay otra cita que está en Romanos 13. El versículo exacto se me escapó. Lo encontramos bien. En Romanos capítulo 13 dice, versículo 12 al 14, desechemos pues las obras de las tinieblas, nuevamente desechar, despojarse, y vistámonos las armas de la luz. Siempre el término de vestirse y desvestirse. Desvistámonos de las viejas obras y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Miren, versículo 14, vestidos del Señor Jesucristo y no alimenten los deseos de la carne. Romanos 13 dijimos, en el versículo 14, el viejo hombre es el Adán, la imagen del Adán, el hombre caído. Y él tiene muchas ropas viejas. Y nosotros llegamos a Cristo llenos de harapos. El Señor nos recibió, pero nosotros todavía como que no hemos querido vestirnos con esa gente que ama su miseria, ama su harapo. Y le dicen, tienes que bañarte. No, yo bañarme no, amo mi diondez, mi mundo, todo eso amo, yo no bañarme. El síndrome del Chavo del 8, no quiere bañarse nunca. Sácate esa ropa. No, es que esta es la ropita que me ha acompañado tantos años. Sácate esa ropa, te queremos bañar. Mira, aquí tenemos un traje impecable, colonia, ¿no es cierto? Hay gente que trabaja en hogares, así como el hogar de Cristo, y ellos cuentan que hay vagabundos que quieren comer, no, pero son alérgicos a bañarse y que les cambien la ropa. Y uno dice, pero ¿cómo? No quieren ropa nueva. Muchas veces los cristianos usan despojarse de la vieja vestidura, el hombre viejo, despojarse del Adán viejo, y despojarse y vestirse del nuevo que es Cristo. Tienen que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo que es Cristo. Entonces la santificación tiene esos dos aspectos: despojarse y revestirse o vestirse de una nueva ropa, una ropa vieja que... Por eso es que la santificación tiene un aspecto negativo y dice, despójate de eso, no practiques eso, no, deja esto, abandona esto. Pero la santificación no es solamente decir, no hagas esto, no hagas una lista de prohibiciones como algunos la entienden. También nos enseña en sentido positivo que tenemos que vestirnos de todas aquellas perlas maravillosas, esas prendas maravillosas que componen el carácter de Cristo. Dice, por ejemplo, despójate del enojo y del odio y te vistes del perdón que había en Cristo, del corazón misericordioso y perdonador que había en Cristo. Ojo. Entonces ahí están los dos aspectos de la santificación. Nos despojamos de algo y nos vestimos de otra cosa nueva. Porque si la santificación fuera despojarse, no a esto, quítate esto, no hagas esto no, despójate de esto. Al final seríamos cristianos desnudos, ¿cierto? Claro, como despojamos del traje viejo, como al mendigo dice, oye, ya claro, me limpiaste o me sacaste el traje, pero ¿y qué me pongo ahora? No, el cristiano no dice, mira, aquí está el traje de Cristo.
Estas son las virtudes que adornan el carácter de Cristo. Estas son sus prendas. Vístete con él. Entonces, el vestirse de Cristo tiene que ver, es el proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Él va guiando este proceso. Teníamos otra cita, 2 Corintios 3:18. No, Colosenses, ya lo leímos, 1:15. 3:10. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revístanse del nuevo hombre. Revístanse del nuevo. Y una última cita, y con esta cita bajamos. 2 Corintios 3:18. ¿Qué dice? Ya, güey. Uno lo están buscando cerca de ahí, de los salmos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Léalo de nuevo, hermana Nancy, para que uno estaba distraído. Escuchen. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí dice influencia más amplia lo que estamos diciendo. Entonces, estamos siendo transformados de gloria en gloria, cada vez más gloria. Esta gloria es la gloria que está en el retrato, que está puesto ahí, que es el Señor, la imagen del Señor. Es la misma imagen del Señor. Y el proceso de la santificación es cada día ir siendo transformados, ir adquiriendo más y más la gloria de la imagen original, el modelo original que es el Señor. Por el Espíritu del Señor. Este texto lo dice todo, ¿no? Este texto dice todo lo que hemos estado diciendo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva en un proceso de transformación, de gloria en gloria. La imagen es la imagen del Señor y Él nos va transformando de día en día. Ese texto, ojo, grábenlo porque en alguna prueba lo voy a pedir. Sí. Por algo le pido. Muy bien, terminamos la clase, podemos bajar al comedor para... Pero se entendió, ¿no es cierto?